poco del síndrome cardiorrenal y pues mi intención es darle como una nueva perspectiva pues para una nueva era que se abre en la nefrología, que es la medicina cardiorrenal, ¿no? En principio no tengo ningún conflicto de interés, salvo que desde hace algunos años, pues he intentado, en nuestro departamento hemos intentado poner el corazón en el centro de la enfermedad renal, básicamente porque hemos entendido que los pacientes con enfermedad renal y especialmente los pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente de la causa de la enfermedad renal, nefropatía por IgA, diabética, hipertensiva, cualquiera que sea la causa, la principal causa de muerte es el corazón, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante tener claro que el corazón puede ser lo que hace que la calidad de vida de nuestros pacientes se vea afectado y pues que sea una causa importante de mortalidad. Todos conocemos la definición que nos dio el profesor Ronco del síndrome cardiorrenal y a partir de esa definición pues se han publicado más de 700 papers con el título de síndrome cardiorrenal. Y aunque nos puede gustar mucho o poco la definición del síndrome cardiorrenal, pues lo que tenemos claro es que cuando un paciente deteriora la función renal, específicamente en el síndrome cardiorrenal tipo 1, cuando deteriora de forma aguda la función renal, pues ese deterioro de la función renal se puede asociar a aumento en la estancia hospitalaria, aumento en la mortalidad, ¿no? Entonces, definitivamente, eso ha hecho que incluso los cardiólogos que antes nos llamaban para que viéramos las creatininas de los pacientes que deterioraban la función renal, pues hoy entiendan que es un campo importante de investigación en el futuro, ¿no? Y eso lo dejaron reflejado en ese Circulation del 2019. Yo les voy a hablar un poco de algo que conocemos menos y es la interacción que hay entre la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca o viceversa, de la insuficiencia cardíaca con la enfermedad renal crónica, ¿no? Lo que conocemos como el síndrome cardiorrenal tipo 2 o tipo 4, que yo creo que estamos más familiarizados con el tipo 1 porque al final es como el que más juego nos da, ¿no? El juego en cuanto a terapia sustitutiva, a ultrafiltración, a manejo de diuréticos, pero yo creo que es muy importante también tener claro que nuestros pacientes crónicos se mueren del corazón y la enfermedad renal crónica, como se los demostraré, pues es una causa de insuficiencia cardíaca. Tenemos claro que la probabilidad de que un paciente haga insuficiencia cardíaca con enfermedad renal crónica es elevada, pero lo es aún más en aquellos pacientes que están en hemodiálisis, incluso mucho mayor que los que están en diálisis peritoneal o en trasplante. Sabemos que a medida que disminuye el filtrado glomerular y a medida que aumenta la albuminuria, pues aumenta más la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca crónica y que al final, pues a medida que avanza o que progresa la enfermedad renal crónica, pues la probabilidad de supervivencia de nuestros pacientes es mucho mayor. De hecho, es claro que muchos de nuestros pacientes, antes de llegar a una terapia renal sustitutiva, se fallecen de una causa cardiovascular. Entonces, yo creo que es muy importante que empecemos a ver el corazón de nuestros pacientes, pero a verlo no como lo veíamos un poco antes, pues un ecocardiograma o la tensión o esto, sino que veamos más allá de eso, ¿no? Y más allá de eso, pues va muy a la mano de algo que nos decía Faiz Sanat, que es un cardiólogo, y Patrick Rossignol, que es nefrólogo, pues que tal vez esa lesión primaria de los pacientes con síndrome cardiorrenal severo está asociada a la fibrosis intersticial del corazón, que eso es algo que a nosotros de pronto a veces nos pilla como muy fuera de mano porque no es algo en lo que pensamos habitualmente, pero definitivamente nuestros pacientes con enfermedad renal crónica terminan haciendo fibrosis intersticial en el corazón, ¿no? Entonces, es algo muy importante y que definitivamente el tratamiento de esta situación o de esta condición específica pues va a hacer que la calidad de vida de nuestros pacientes, la mortalidad y la morbilidad pues disminuya.
Lo que tenemos claro es que en el corazón pues hay factores desencadenantes y facilitantes que al final se traducen en una alteración morfológica del corazón, que la veremos en el ecocardiograma, y finalmente esas alteraciones pues se van a traducir en manifestaciones clínicas, en disnea, en edemas, ingurgitación yugular, pues todo lo que conocemos como manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, y se va a traducir en aumento de lo que conocemos hoy como los MASes, ¿no? Como los eventos cardíacos adversos mayores. Pero es que esas alteraciones morfológicas del corazón tienen un trigger y un factor facilitante importante, que es la enfermedad renal crónica. Hoy claramente está reconocida como una causa de alteraciones estructurales y funcionales del corazón. Básicamente porque alteran las tres componentes o tres elementos histológicos del corazón. Uno, los cardiomiocitos. Dos, el intersticio. Y tres, los capilares, los pequeños vasos capilares coronarios que se alteran con la enfermedad renal crónica. Nosotros, los nefrólogos, pues yo creo que esta configuración si la asemejamos a las biopsias renales, pues del glomérulo, del intersticio y de los pequeños vasos intrarrenales, pues para nosotros no es muy desconocida, pero definitivamente para los cardiólogos es desconocida porque ellos habitualmente no biopsian el corazón, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es que la enfermedad renal crónica pues hace que se asocia a afectación y afectación principalmente del intersticio cardíaco. Ya en este estudio del NDT de MAL del año 90, pues se veía que los pacientes las autopsias de los corazones de los pacientes con enfermedad renal crónica, pues tenían más fibrosis miocárdica y era mucho mayor en la medida en que aumentaba, o la severidad de la fibrosis era mayor en la medida en que tenían una forma de enfermedad renal crónica avanzada o si estaban en hemodiálisis. Y esto era mucho menor en los pacientes que habían sido trasplantados. Entonces ya nos alertaba que había fibrosis del intersticio miocárdico en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Nosotros, nuestro grupo en el Centro de Investigación Médica Aplicada en la Universidad de Navarra, pues en biopsias cardíacas que hicimos a un importante número de pacientes, pues veíamos que en la medida que progresaba la enfermedad renal crónica, pues también encontrábamos más depósito de colágeno, que como más adelante se los contaré, es una forma o es la forma en la que se manifiesta la fibrosis miocárdica, ¿no? Y que ese depósito de colágeno era mucho mayor que en los pacientes que no tenían enfermedad renal crónica con insuficiencia, con falla cardíaca. En el corazón pues se depositan principalmente dos tipos de colágeno, el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3, y el colágeno tipo 1 forma puentes que hacen que sea un colágeno rígido, que sea un colágeno pétreo, que no permite que el corazón se contraiga de una forma adecuada, ¿no? Es lo que llamamos el altamente, perdónenme la expresión, altamente crosslinkeado, ¿no? Que está muy fuertemente unido y es un corazón rígido. Y ese depósito de colágeno tipo 1 pues era resistente a la degradación de las metaloproteinasas, que son las enzimas que se encargan de degradar esos puentes de colágeno. También en estos pacientes que analizamos nosotros en nuestro grupo, pues lo que veíamos es que este tipo de pacientes, especialmente los de enfermedad renal crónica, tenían un exceso de colágeno tipo 1, pero un colágeno tipo 1 denso, del colágeno tipo 1 que no permite que el corazón se contraiga, ¿no? Y esto nos llamaba mucho la atención porque era mucho más significativo que en aquellos pacientes que no tenían enfermedad renal crónica, que tenían depósito de colágeno, pero no era tan fuertemente unido como los otros. Entonces lo que veíamos es que cuando había un daño cardíaco, que lo que hacía era activar factores desencadenantes locales y mediadores, incluidos factores de la inflamación y del inflamasoma como la interleuquina 6, como la interleuquina 1, como la galectina 3, como la cistatina, que también la conocemos. Si eso se unía a un factor sistémico como la enfermedad renal crónica, pues finalmente hacía que los fibroblastos cardíacos se diferenciaran a miofibroblastos y
se activara el secretoma fibrogénico y hubiese un depósito de colágeno tipo 1, de fibras de colágeno tipo 1 en el corazón. Y había una balanza entre la síntesis de colágeno y la degradación de colágeno tipo 1. Y esa balanza pues está mediada por diferentes factores, específicamente en la enfermedad renal crónica, pues por aumento de las citoquinas proinflamatorias, por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por aumento por el cloto, por el fósforo, por la vitamina D, por las sustancias urémicas que son muy importantes en la progresión de la enfermedad renal crónica y decirles también del FGF23 que hoy en día tenemos claro que juega un papel importante en la fibrosis miocárdica. Y eso, pues, intentamos describirlo en este artículo que publicamos en el American Journal of Hypertension, en que describimos cómo el FGF23 circulante se asocia a hipertrofia del cardiomiocito, a disfunción del miocardiomiocito y finalmente en fibrosis miocárdica y rigidez del miocardio, ¿no? Es un corazón que es muy rígido. Es decir, que la fibrosis intersticial del miocardio, facilitada por la enfermedad renal crónica, pues no solamente se asocia a alteraciones en la estructura del corazón, que finalmente se pueden asociar a disfunción cardíaca y a fallo cardíaco, sino que también se asocia a alteraciones estructurales del corazón que puede dar lugar a arritmias ventriculares o auriculares y además de eso, alteraciones de la microvasculatura cardíaca que puede dar lugar a isquemia miocárdica, ¿no? Y eso lo veíamos en estas imágenes de histología, en que veíamos en que la fibrosis intersticial, pues lo que hacía era hacer que el corazón fuera más rígido, más pétreo y hubiese disfunción sistólica y diastólica en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Además de eso, que la alteración o las escaras o las cicatrices microscópicas que veíamos en el intersticio, pues se asociaba a más arritmias y esas alteraciones microvasculares, la fibrosis perivascular, se asociaba a reducción del flujo coronario de la reserva coronaria y a isquemia miocárdica. Además, lo que veíamos con parámetros dinámicos como la rigidez del ventrículo izquierdo, medido con el tiempo de desaceleración, es que los pacientes que tenían más depósito de colágeno tipo 1, pues tenían más rigidez del ventrículo izquierdo. Y no solamente más rigidez del ventrículo izquierdo, sino que además de eso se asociaba a aumento de la presión de fin de diástole, a más presión capilar, de cuña capilar y a más disfunción diastólica del ventrículo izquierdo medida por por el ratio E'. Entonces, pues en este punto, pues, ¿qué deberíamos hacer? Pues hacerle biopsias cardíacas a todos los pacientes que tenemos con enfermedad renal crónica, pues seguramente los cardiólogos se echarían las manos a la cabeza y nos dirían que, pues desde luego que no vamos a biopsiar a los pacientes. Entonces, intentamos buscar en nuestro laboratorio moléculas que nos dijeran a nosotros si hay depósito de colágeno y si ese depósito de colágeno es del altamente rígido, del altamente crosslinkeado que les decía. Y lo que sabemos es que cuando el colágeno tipo 1 está madurando a un colágeno mucho más maduro, pues se liberan dos sustancias que son el P1NP y el P1CP. El P1CP es el propéptido terminal C del procolágeno tipo 1 y ese P1CP lo podíamos medir en la sangre. Entonces lo que veíamos es que a mayor nivel de P1CP, pues había mayor depósito de colágeno tipo 1 en el miocardio de las biopsias que hacíamos. Y no solo eso, sabemos que hay dos enzimas que degradan los puentes de colágeno, que son la metaloproteinasa 1, y esa degradación de esa enzima pues hace que haya otro factor que es el C1TP, que los dos se liberan en la sangre. Entonces, lo que veíamos es que a mayor cantidad de estas estas enzimas, perdón, que degradaban el colágeno, pues había menos colágeno de ese rígido, ¿no? De ese pétreo altamente crosslinkeado, porque había más actividad de las enzimas que eran capaces de degradar esos puentes o esas uniones de colágeno. Y lo que vimos en los pacientes con enfermedad renal crónica
especialmente enfermedad renal crónica estadio 3 y 4, es que los pacientes con enfermedad renal crónica tenían mayores niveles de P1CP, es decir, tenían más colágeno tipo 1 y además de eso tenían menos niveles de C1TP, MMP1, es decir, que tenían un colágeno más rígido, más cross-linkeado, que era difícil de degradar por las metaloproteínas. Cuando combinábamos las dos, el P1CP y los niveles y las metaloproteínas A1, pues lo que veíamos es que los pacientes con enfermedad renal crónica tenían esta configuración que los hacía particularmente un corazón pues más fibrosado, un corazón más rígido, un corazón más disfuncional, ¿no? Y eso era específicamente más importante en los pacientes con enfermedad renal crónica. Pero también vimos que en los pacientes que tenían esta configuración, pues tenían más riesgo de insuficiencias, de hospitalización por insuficiencia cardíaca y tenían más muerte por causa cardiovascular, que este fue un hallazgo pues interesante porque reforzaba nuestra teoría de la importancia del depósito del colágeno tipo 1 y del colágeno tipo 1 que era alta o fuertemente unido, ¿no? Entonces, definimos como 4 fenotipos de pacientes, los pacientes que tenían poco colágeno tipo 1 y que era un colágeno tipo 1 que no era tan rígido, que no era tan fuertemente unido. El segundo grupo de pacientes que tenían mucho colágeno tipo 1, pero era un colágeno tipo 1 que no estaba tan fuertemente unido. Otros que tenían poco colágeno tipo 1, pero el poco que tenían pues era un colágeno pétreo, un colágeno tipo que estaba muy altamente unido y el peor de los escenarios, que eran los pacientes que tenían mucho colágeno tipo 1 y que era un colágeno muy fuertemente unido, altamente crosslinkeado. Entonces, analizamos ese grupo de pacientes y nos dimos cuenta que específicamente esos pacientes que tenían ese fenotipo de mucho colágeno, que era altamente unido, de un corazón muy pétreo, pues tenían peor función del ventrículo izquierdo, básicamente porque tenían muchos más NT-proBNP, se asociaban más a enfermedad renal crónica, tenían más riesgo de fibrilación auricular, eran los que tenían los peores outcomes cardíacos, más hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, y había algo que era muy interesante y es que respondían mucho menos a las terapias estándares como la espironolactona, ¿no? Entonces, ese fue el patrón que nosotros denominamos como el patrón histomolecular maligno. Entonces, ¿qué sabemos hasta aquí? Pues lo que sabemos es que en ese proceso de la maduración del colágeno, pues intervienen varias enzimas y hoy en día la investigación, específicamente en este campo, pues se centra en cómo inhibir esas enzimas que hacen que se madure el colágeno y que se unan esos puentes de colágeno, ¿no? Que son las enzimas son el BMP1 y las lisinosidasas, y digamos que la investigación en esta área pues se está centrando en investigar nuevas moléculas y nuevos moléculas que sean capaces de inhibir esas enzimas. Pero la pregunta sería, ¿tenemos hoy en día sustancias que son capaces de inhibir esas enzimas? Pues sí las tenemos, específicamente dos, que son la torasemida, que es un diurético de asa, bueno, es un diurético de asa que tiene una vida media más larga que la furosemida, y el losartán, que es un ARA2 clásico que yo creo que todos hemos usado alguna vez en nuestra carrera. Específicamente la torasemida, pues cuando analizábamos los pacientes después de darles torasemida en pacientes que no estaban ni con diuréticos como furosemida, tampoco estaban con inhibidores del sistema renina-angiotensina o con espironolactona, pues los pacientes que tratábamos con furosemida tenían menos activación del BMP1, que es la enzima que ayuda o que participa en la maduración del colágeno, y tenían menos colágeno tipo 1 o menos depósitos de colágeno tipo 1. Y además de eso, también había menos unión o menos cross-linking del colágeno en aquellos pacientes en los que usábamos la torasemida. Y veíamos que este era un efecto que no se observaba en los pacientes que tratábamos con furosemida, ¿no? Entonces, es un fármaco interesante porque, en mi opinión, en el manejo crónico del paciente con insuficiencia cardíaca, pues aporta algo adicional a solamente el efecto diurético. Y básicamente porque la torasemida pues tiene una configuración diferente en esta porción de la molécula, ¿no? Y eso es lo que hace que sea capaz de inhibir las BMP1. Entonces, digamos que eso fue
una posición emergente para una molécula que aquí cada vez caía en desuso y que hoy en día tenemos claro pues que tiene un efecto adicional que no vemos con la furosemida y que claramente incluso en biopsias pues vemos que después de manejar a los pacientes con torasemida pues mejora la fibrosis miocárdica o disminuye el depósito de colágeno tipo 1, ¿no? Además de eso, pues sabemos que hay otros tratamientos y tratamientos clásicos como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de la antialdosterónicos, y yo creo que en este grupo de pacientes, pues la fenilrenona será un fármaco que será muy interesante. Como les dije antes, la torasemida, que incluso lo podríamos utilizar en pacientes aunque no tengan diuresis residual, por ejemplo, en terapias sustitutiva renal, pues simplemente por el efecto que tiene en el depósito de colágeno. Y lanzarles el mensaje de dos cosas que en mi opinión son muy importantes. Uno, que tenemos técnicas de diálisis que son, digamos, muy amigables con el corazón, como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis domiciliaria, pero la gran mayoría de nuestros pacientes crónicos están en hemodiálisis, ¿no? Y la diálisis que nosotros hacemos, pues no ha cambiado mucho respecto a la diálisis que se hacía hace algunos años, y específicamente no ha cambiado respecto a lo que debe ser la protección del corazón, ¿no? Nuestros pacientes se siguen hipotensando, siguen llegando con congestivos a la sesión de diálisis, son pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, que tienen disfunción del ventrículo derecho. Entonces, digamos que yo creo que se hace necesario que los nefrólogos empecemos a pensar en cómo podemos hacer una diálisis que proteja el corazón, no solamente en la técnica, sino en la forma de evaluar en nuestros pacientes, ¿no? Sabemos que existe el stunning del miocardio durante la sesión de hemodiálisis, sabemos que el gradiente de potasio hace que se presenten más arritmias de los pacientes, entonces poder detectar o saber en qué pacientes debemos intervenir, pues yo creo que es un campo que se abre muy interesante en la nefrología y que debe tender hacia ese campo, ¿no? Y además, pues hay sustancias nuevas que están en experimentación, como los inhibidores del inflamasoma. La inflamación en nuestros pacientes de diálisis es muy importante, pues solamente por la exposición al circuito extracorpóreo, por la misma enfermedad, pues se está activando constantemente la inflamación, y la inflamación es un trigger para que se active el colágeno tipo 1 y se deposite en el corazón. Y pues un poco para finalizar, pues el mismo paper de Faisal y Patrick Rossignol pues nos dicen que pensar en la fibrosis miocárdica pues va a ser un approach conceptual importante, no solamente para prevenir la progresión de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, sino para hacer nuevas líneas de tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica, que por otro lado son pacientes, sobre todo los avanzados, pues que tenemos olvidados, ¿no? De los ensayos clínicos. Habitualmente nuestros pacientes con estadios 4, estadios 5, pues no son candidatos, no se meten en estudios pues con inhibidores de antialdosterónicos o inhibidores de la SGLT2. Entonces yo creo que eso pues cada vez nos va a hacer abrir más líneas de investigación en pacientes que están mucho más avanzados. Definitivamente todo esto no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho en ayuda con la Universidad de Navarra, con el Complejo Hospitalario de Navarra y con el Centro de Investigación Médica Aplicada y diferentes centros pues, que nos han ayudado aquí en España o incluso centros en Alemania. Y pues eso es lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención y la verdad es que ha sido un placer poder hablar con ustedes hoy. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Muy interesante todos los avances que ha habido en cuanto a la fibrosis cardíaca y la enfermedad renal crónica. Déjeme, si alguien quiere participar o si alguien quiere preguntar algo directamente, les voy a desbloquear para que ustedes puedan desbloquear su micrófono. Por lo pronto, Doc, aquí me llegaron a hacer unas preguntas que yo anoté. Entonces,
¿existe alguna evidencia y cuándo recomendaría el uso de vitamina D para pacientes que tenemos en hemodiálisis? ¿Hasta la insuficiencia de la vitamina D? Esa es una buena pregunta que yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Jonathan Chávez le ha respondido muy bien en todos los tweets que alguna vez he leído de él, y yo creo que definitivamente no deberíamos tratar la deficiencia, sí la insuficiencia. En pacientes con enfermedad renal crónica, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el calcio y el fósforo, ¿no? O sea, en pacientes que tengan hiperfosfatemia, me parece que poner vitamina D no sería la opción. Además tenemos otras opciones, pues como los análogos de la vitamina D, por ejemplo. Pero, y respecto al corazón, pues yo creo que lo que hay es muy experimental, y pues no hay nada que nos haga ponerle vitamina D a los pacientes, pues para inhibir la fibrosis miocárdica. Yo hoy en día la usaría como la usaría con cualquier paciente con enfermedad renal, pues en estadios tempranos, y que no tengan hiperfosfatemia o hipercalcemia. Ok, y aquí hay otra también pregunta que yo creo. El uso de hemodiafiltración online eh, podría reducir o mejorar la fibrosis cardíaca en los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 4. Es una pregunta muy interesante. Nosotros estamos haciendo un estudio que se llama el estudio Survival, en el que hemos visto que los pacientes que están en online, es decir, que tienen membranas de alto flujo, tienen menores niveles de los biomarcadores que le contaba, del C1-CP y de los biomarcadores de depósito de colágeno tipo 1. Pero pues hay que tener en cuenta que a veces es muy difícil, o sea, normalmente se necesita pues una población grande para poder dar conclusiones definitivas, pero en un estudio preliminar que hicimos, que seguramente lo presentaremos este año en el Congreso Europeo de Nefrología, sí que hemos visto que esos pacientes pues tienen, por ejemplo, menos niveles de galectina 3, que sabemos que se asocia a fibrosis miocárdica, sabemos que tienen menos niveles de SST2, que es un factor también asociado a la inflamación y a la fibrosis miocárdica, y tienen menos niveles de los biomarcadores que les comentaba de depósito del colágeno tipo 1. Entonces, digamos que sí que nos hace pensar que los pacientes que tienen, que estén en online, podrían tener por lo menos menos cantidad de esos biomarcadores. Ahora, decir que se asocien a menos fibrosis o que la pueda revertir, yo creo que eso es muy pronto para decirlo. Ok, y aquí hay otra pregunta, es con respecto a ADP. Dice, ¿usted recomienda utilizar productos no glucosa para diálisis peritoneal y pacientes con fibrosis cardíaca? ¿Existe alguna evidencia que mejoren los desenlaces en los pacientes? En principio, yo creo que definitivamente la inflamación en el paciente con enfermedad renal crónica y los pacientes o sea, utilizar sustancias que no sean biocompatibles, pues definitivamente sí que hace que haya inflamación, ¿no? Y la inflamación es un trigger para la fibrosis miocárdica. No hay, o por lo menos que yo conozca, no hay ninguna evidencia entre el uso de sustancias glucosadas y fibrosis miocárdica específicamente, pero definitivamente en la medida en que nosotros podamos disminuir la inflamación del paciente con enfermedad renal, pues seguramente vamos a disminuir la posibilidad de activación de los miofibroblastos. Ok, aquí hay pregunta con respecto más a los estudios de gabinete. ¿Usted cuándo recomienda el screening de pacientes que ingresan en terapia de reemplazo renal tipo hemodiálisis con valoración cardiológica con ecocardiograma? Yo creo que un paciente que llega a diálisis no puede entrar a diálisis sin un ecocardiograma, ¿sí? O sea, porque lo que tenemos claro es que el daño del miocardio no empieza en la diálisis. Nuestros pacientes llegan a diálisis con enfermedad del corazón. Entonces, como les mostraba en las gráficas iniciales, desde que los pacientes tienen albuminuria, aunque sea un estadio 1, pero si ya tiene un grado A3 de albuminuria, ya deberíamos pensar que el paciente está siendo
daño miocárdico. Entonces, en mi opinión, deberíamos hacerlo en estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, o sea, especialmente si tienen comorbilidades asociadas, si tienen fibrilación auricular, hipertensión, obviamente si tiene cardiopatía isquémica, pues con más razón. Pero un paciente en diálisis debería tener una valoración con ecocardiograma y en lo ideal hacerlo por lo menos en la medida de lo posible y obviamente dependiendo de la situación, pues por lo menos anualmente. Desde que ingresan en terapia de reemplazo renal. Sí, pero incluso antes, ¿no? Porque eso, el corazón está, el corazón del paciente, yo creo que el ecocardiograma inicial nos sirve para saber lo que no revertimos antes de que entrara en diálisis, porque eso es lo que nos va a dar guerra durante la diálisis, ¿sí? Pero definitivamente la patología o la insuficiencia o las alteraciones morfológicas y funcionales del corazón empiezan mucho antes de la diálisis. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes en enfermedad renal crónica avanzada, para decidir si vamos a hacer una fístula o no, deberíamos tener un ecocardiograma, que eso es una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, pero muchos de los pacientes, específicamente los que tienen disfunción del ventrículo derecho, que tienen hipertensión pulmonar, pues hacer una fístula puede hacer que empeore aún más la situación de hipertensión y de disfunción del ventrículo derecho, básicamente por sobrecarga. Entonces, yo creo que es muy importante valorar a nuestros pacientes antes de que lleguen a la diálisis. Ok. Y aquí hay otra, dice, ¿usted recomienda el uso de espironolactona para disminuir la progresión de la fibrosis cardíaca? Sin duda, espironolactona, pero o sea, cualquier antialdosterónico, yo creo que debe ser parte fundamental. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pues está ahí un poco en discusión, pero definitivamente en fracción reducida es parte del tratamiento, ¿no? Y si además de eso lo podemos utilizar en pacientes con hipertensión o que necesitamos hacer combinación de diuréticos, yo creo que es una opción para pacientes que tengan alguna alteración morfológica o funcional del corazón. Ok. Obviamente, Aquí. Ujú, hoy en sí. día con el patiromer y con con los nuevos quelantes de potasio, pues ya es mucho más fácil poner este nuevo tipo, poner este tipo de antialdosterónicos, pero yo, o sea, yo creo que debemos ser cada vez más proactivos en ponerlos. A veces a nosotros nos da miedo por el potasio, el cardiólogo a veces le tiene menos miedo que nosotros y lo terminamos dializando, pero yo creo que debemos perderle el miedo y debemos perderle el miedo vigilándolo, unido a los nuevos quelantes de potasio, pero usarlos. Aquí hay otra, dice su experiencia con sacubril valsartán en pacientes en hemodiálisis es mejor que los YECA o los ARA2. La inhibición de la nelipresina siempre va a ser importante. Yo creo que yo creo que sí que en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen utilidad. Sin lugar a duda, sí pienso que deben estar, sobre todo en ese grupo, ¿no? En el paciente con fracción de eyección reducida, más que en el de fracción de eyección preservada. En diálisis, pues sí, yo creo que van bien y de hecho hay un estudio del Gregorio Marañón en los que se veía que tenían mejores desenlaces que en los pacientes en los que no utilizaban nada, utilizaban inhibidores, inhibidores del ARA2 o IECAS. Ok. Y aquí hay otra con respecto al trasplante. Lastimosamente, una cosa, Abel, es que lo que les decía en la presentación, todos nuestros pacientes desde el estadio 4 en adelante están excluidos pues del PRESERVE, bueno, de todos los estudios con estos fármacos, ¿no? Con los nuevos fármacos, con el sacubitril valsartán, con la filerenona, pues, con los inhibidores de la SGLT2. Entonces, la evidencia que tenemos respecto a ese grupo de pacientes es muy escasa y casi que son experiencias de centros que han decidido utilizarlos. Entonces, en mi opinión, eso debe ser un llamado a los nefrólogos a que tenemos que ser más proactivos en incluir a nuestros pacientes en ese grupo, en ese tipo de estudios y definitivamente, porque definitivamente mejorarían la supervivencia, ¿no?
Ok, aquí hay otro con respecto al trasplante renal, ¿no? Los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 4, ¿existe alguna contraindicación para trasplante renal o si existe alguna evidencia de regresión de la fibrosis con el trasplante renal? Sí, de hecho, en una de las diapositivas que le mostraba de autopsias que se habían hecho, que fue un NDT que publicaron en el 90, que lo publicó mal, sí que él demostró que por lo menos no tanto la reversión, pero sí que esos pacientes tenían menos depósito de colágeno que los pacientes que tenían enfermedad renal crónica avanzada o los pacientes que estaban en hemodiálisis, ¿no? Y además de eso, sabemos que los pacientes que están en trasplante tienen menos probabilidad de hacer insuficiencia cardíaca que los pacientes que están en hemodiálisis o los que están con enfermedad renal crónica avanzada. Y yo creo que es claro que los pacientes o por lo menos la situación del paciente o la carga de enfermedad del paciente que está trasplantado, pues es mucho menor que en el resto de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en hemodiálisis o incluso en peritoneal. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que no es solamente el trasplante, ¿no? Sino que son pacientes que ya vienen con patología cardíaca previa y que tienen mucha carga de enfermedad cardiovascular detrás. Entonces, también, pues eso condiciona mucho la fibrosis, la recuperación digamos que la reversión de la enfermedad. Respecto al tema de la fibrosis, pues que yo sepa no hay nada publicado respecto a la reversión de la fibrosis, porque tampoco se suele hacer muchas biopsias del corazón. Entonces, que yo recuerde, pues no hay mucha evidencia respecto a que específicamente en la fibrosis, pues haga que mejore, pero sí de que definitivamente el trasplante cardíaco, pues mejora el desenlace cardiovascular de los pacientes con enfermedad renal. Ok, y aquí hay otra con respecto a diuréticos ¿no? que habían hecho durante la semana que estuvimos publicando la invitación. ¿Existen algunos otros diuréticos que hayan demostrado una mejoría en los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 4 diferentes a los diuréticos de ASA? En principio, los inhibidores los antialdosterónicos, pues cualquiera, la eplerenona, la espironolactona. De los diuréticos de ASA, pues la toracemida, que tiene un efecto adicional en la fibrosis miocárdica, pero respecto al otro tipo de diuréticos, la hidroclorotiazida y estos, no hay ninguna evidencia que sean mejores que los otros en el manejo de estos pacientes. Ahora, también el usarlos o no depende mucho de la respuesta que uno tenga al diurético de ASA, ¿no? Si la respuesta no es buena, pues siempre adicionar un diurético que inhiba el túbulo a otro nivel, pues va a ser adecuado. Y con respecto a los nuevos biomarcadores, si usted recomienda medir algún nuevo biomarcador como N-gal o para ver la función tubular y valorar el pronóstico del paciente. Yo creo que medir en GAL por ejemplo, el inhibidor tisular de la metaloproteinasa y el insulin growth factor Vini protein 7 no tiene sentido en el crónico, ¿no? Yo creo que tendría más sentido en el paciente con síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿no? Que hay una lesión aguda que habitualmente es tubular, pues por el mecanismo de la lesión. Eh, en mi experiencia en congestión, lo que conocemos como el nefrocheck, que es la combinación del inhibidor tisular de la metaloproteinasa 7 y de la metaloproteinasa 2 y el insulin growth factor binding protein 7, sí que se asocia, sí que se aumenta en pacientes que tienen síndrome cardiorrenal tipo 1, que antes de que se deteriore que se eleve la creatinina. De hecho, si la definición la definición del CADIGO, la definición clásica del CADIGO, muy seguramente va a cambiar a empezar a usar biomarcadores de injuria tubular para clasificarlo, ¿no? Sabemos que hay pacientes que pueden elevar la creatinina, pero que tienen un biomarcador tubular que es normal, y ese cambio en la creatinina pues no se traduce en un mal outcome renal.
Entonces yo creo que sí que cada vez vamos a empezar a utilizarlos en pacientes con síndrome cardiorrenal, específicamente cardiorrenal tipo 1, ¿no? Ya en cardiorrenales más avanzados, pues yo creo que Sí, ya muy bien. deberíamos centrarnos más en biomarcadores glomerulares como la cistatina, como otros. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, o quiere hacer alguna otra pregunta. Qué gusto verte, Gregorio. Me da muchísimo gusto verte y escucharte. ¿Qué tal, Espero que Lilia? te veamos más seguido. Claro que sí. Gregorio y yo convivimos al mismo tiempo y has sido un gran amigo, un gran compañero y me encanta ver que sigues compartiendo con nosotros, Gregorio. Claro que sí, claro que sí. Sí, de hecho, o sea, le contaba al doctor que yo lo comencé a seguir cuando vino al HU a dar una plática y de ahí lo comencé a seguir y comencé a escribirle, nada más que no habíamos tenido mucha oportunidad por esto de que en España ahorita están también ya en la tercera ola y y yo creo que han de tener bastante trabajo por allá. Bueno, pero ahora no lo sueltes. Nos vemos, Gregorio. Gracias, chicos. Felicidades. Muchas Vale, gracias, doctor. Lilia, gracias. Bye. Bueno, Doc, pues muchas felicitaciones que yo creo que ya siempre, siempre tiene. Muchísimas gracias por Gracias, habernos Pavel. aportado en este tema que yo creo que no ha habido tanto avance, en realidad, pero yo creo que ya de aquí en adelante, con todo lo que están haciendo, con las nuevas terapias de reemplazo renal, las soluciones más biocompatibles, pues yo creo que va a haber un gran avance. Sí, como dijo la doctora Lili Rizzo, Doc, o sea, usted siempre será bienvenido aquí cuando usted tenga tiempo, cuando usted guste compartir con nosotros más avances que ustedes tengan. Usted es bienvenido, yo lo voy a seguir invitando y pues muchísimas gracias, más que nada también por el horario, ¿verdad? Porque pues aquí es todavía temprano, bueno, es en la tarde y allá es en la noche, entonces pues sí, Vale, nada, con muchísimo gusto, Abel. Ha sido un placer, de verdad. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Yo voy a pasarles en un rato la grabación de la clase y pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos hipertensión arterial sistémica en el paciente con enfermedad renal crónica. De hecho, nos va a apoyar el doctor Jonathan Chávez. Pues muchísimas gracias a todos y yo les estaré pasando la grabación a Twitter. Déjenles paso. Bueno, ahí está en mi perfil mi Twitter. Y pues muchísimas gracias a todos.